los que estamos aquí presentes y los que están viendo desde su casa. Buenas noches, y que cada uno de nosotros al estudiar la palabra de Dios podamos recibir bendiciones para nuestra vida. El mundo, como ya se dieron cuenta, el mundo está celebrando la Pascua y luego hacen el Via Crucis, la crucifixión de Cristo, y el mundo tiene sus fiestas, pero también Dios tiene sus fiestas que dejó establecidas. De hecho, la primera fiesta pues es la del sábado, es la primera fiesta que nos manda que nos congreguemos, y así lo dice la palabra de Dios. Después viene lo que viene siendo la Pascua, luego el pan sin levadura, luego las primicias. 50 días después de las primicias venía lo que es el Pentecostés, y después en las fiestas de otoño ya vienen las siguientes fiestas en las cuales las trompetas anuncian que viene un juicio. Es la fiesta de trompetas, el Yom Kippur, el juicio investigador, y al final la fiesta de las cabañas, que todos esperamos asistir a esa gran fiesta que se va a celebrar allá en el cielo, donde nos vamos a reunir con Cristo Jesús. Así que esas son las fiestas que Dios ha dejado para nosotros. Deberíamos de pasar por lo menos una hora meditando en el sacrificio de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y a veces decimos y pensamos, el sacrificio de Cristo pues no nos puede llevar tanto tiempo meditar en ello. Miren, no, aquí traigo fácil, no los vamos a ver, ni no se asusten, pero traigo alrededor, y ni siquiera me estoy quedando solo al inicio de la Pascua, y son como 30 o más de 30 versículos. Nada más para ver el inicio de la Pascua, no los vamos a ver todos, no se me asusten. Eso sería para hacer un buen estudio y hasta de varios días, porque todo está bien interesante. Dios instituyó la Pascua para que nosotros podamos recordar Cristo como el sacrificio vivo para nuestros pecados, el que tomó el lugar de nosotros para ser sacrificado en la cruz, en una horrenda muerte, una muerte que no era ni siquiera digna del peor de los asesinos, ladrones, o póngale lo peor, era la peor de las muertes en su tiempo, de degradar a la persona que era sacrificada así en una cruz. Y ese fue el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí, y derramó su sangre en la cruz para que tú y yo hoy podamos tener esperanza de salvación. Y Dios manda que guardemos la Pascua, o que observemos, o bueno, no a nosotros, le mandó al pueblo de Israel, pero a nosotros nos deja ese legado para que lo estudiemos, para que comprendamos ese sacrificio de Cristo. Y hoy vamos a ver el inicio. ¿Cuándo es cuando Dios manda al pueblo que haga la Pascua? Nosotros vemos la historia cuando estaban en Egipto de esclavos. De repente Dios manda unas plagas al faraón y al pueblo de Egipto para ver si podía conmover el corazón, y dejaba ir a su pueblo a adorar a Dios, que era el plan que había, que el pueblo de Israel saliera a adorar a Dios. Pero el faraón con cada una de las plagas endurecía su corazón y no permitía que el pueblo fuera a adorar. Hasta que llegó el momento en que Dios les dijo, y aquí para esto vamos a abrir en la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 12. Quiero que se den cuenta cómo es que Dios le manda, y ahorita les voy a decir nada más en este inicio lo que simboliza y lo que va a simbolizar para nosotros. Éxodo 12, 3 al 4 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciéndole, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los panes, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastare con comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, harás la cuenta sobre el cordero. Y si nos vamos hasta el versículo 5, estamos en el 5, el animal será sin defecto, esto es bien importante, sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y el 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y de paso déjenme decirle, ¿saben ustedes en qué día cayó la Pascua en este año?
porque la Pascua tiene que ver, el inicio del año de los judíos tiene que ver con la luna, y ahí empieza a contar el año del judío, y la Pascua cayó viernes. Y lo que dice la Biblia, que fue la misma cuando Cristo Jesús fue muerto en la cruz, cuando Él fue la Pascua, cayó también en viernes. Y déjame decirte que ese es un sábado grande, un sabatón. Es un sábado grande porque es muy difícil, o es muy pocas veces sucede que la Pascua caiga en el viernes para que el sábado empiece la fiesta de panes sin levaduras. Es muy difícil. Ahora, déjenme decirles algo. La Pascua tiene un simbolismo muy grande, pero es muy, muy importante lo que tenemos que nosotros que notar. El cordero tiene que ser de un año, sin defecto, no tiene que tener ninguna enfermedad, ninguna mancha. Ese es ahora sí que estudiado a conciencia por los sacerdotes de aquella época para ver si el cordero era apto. El cordero era un antitipo, era algo que simbolizaba lo que vendría en el futuro. Nosotros podemos ver en la Biblia que hay muchos ejemplos de eso. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés iba en el desierto y por el pecado del pueblo de repente empezaron a salir serpientes, mordían a la gente y moría? ¿Y qué le dijo Dios? Hazte una serpiente, y todo aquel que mire una cruz con una serpiente, y todo aquel que mire esa serpiente sanará de la mordida. Desde la época de Moisés hasta que Jesús se lo explica a Nicodemo, eso pareciera que no tenía sentido. ¿Por qué vas a hacer una serpiente? Para que Moisés la levante y vean la cruz ahí con la serpiente y todo el que era mordido, entonces no muriera. Cuando Jesús se topa con Nicodemo y le dice, así como fue necesario que en el desierto se levantara la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que lo mire sea salvo. Y cuando Nicodemo vio a Cristo crucificado, entendió. Ahora sí que se pudo entender el antitipo, el tipo y todo el cumplimiento. Y así ha sido en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, el santuario que le dijo Dios que levantara Moisés, ¿qué dijo que era? Una figura, una maqueta del verdadero tabernáculo, del verdadero santuario que estaba en el cielo. O sea, todo lo que Dios nos deja en su palabra tiene una enseñanza para nosotros. Tiene una gran enseñanza. Ahora, Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ser sin mancha. Para esto, déjenme decirles, antes de decirles, déjenme comentarles que la palabra Egipto quiere decir aflicción. Y Faraón es un símbolo de Satanás. Eso ustedes pueden verlo en Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3. Dice así: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿A quién representa el faraón? A Satanás. ¿A quién representa Egipto? Aflicción. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Quién es nuestro gran acusador? ¿Es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar? Satanás. ¿En qué mundo estamos nosotros parados actualmente? En un mundo de aflicción. Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es tu salvación. Y todo aquel que mire a Cristo y acepte a Cristo como su Salvador, pasa de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de ser, ahora sí que, para no decir la palabra, sin tener un padre, pasamos a ser adoptados por Dios y pasamos a ser real sacerdocio, nación santa. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni esclava, ya no hay hombre ni mujer, sino todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador. ¿Ahora qué es? Pueblo de Israel, pueblo de Dios, comprado por la sangre de Cristo Jesús. Y ahora nosotros podemos empezarnos a dar cuenta por qué es importante mirar a Cristo, porque nosotros también estamos en un mundo de aflicción que representa Egipto,
pero estamos en ese mundo de aflicción. Pero ahora también nos dice que Satanás, que anda como un león rugiente, quiere devorar, quiere acabarte, quiere destruirte. Pero te dice, pero ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que si tú lo ves, tú lo aceptas, te arrepientes y vives una vida consagrada con Él, Él te ofrece la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. Y eso es muy importante que cada uno de nosotros lo tengamos en mente. El día 9, los sacerdotes agarraban a un corderito, lo examinaban, y el día 10 del mes agarraban a ese corderito, lo apartaban, o los corderitos para el sacrificio de la Pascua, los apartaban, y desde el día 10 hasta el día 14 permanecían ahí, apartados en observación. Si el corderito mostraba cualquier enfermedad, cualquier defecto, cualquier mancha, era sacado de ahí. Pero el día 14 se le celebraba la Pascua y era donde se hacían los sacrificios de ese cordero, que no tenía pecado, que no tenía, estoy hablando de Cristo, que no tenía pecado, que no tenía mancha, que no tenía culpa, que no tenía nada por qué haber muerto. Sin embargo, murió por ti, por mí. Eso quiero que te lo grabes muy bien. Murió en tu lugar y en mi lugar. Y eso es lo que está celebrando el mundo hoy. Pero nosotros a veces dejamos de meditar en lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, lo que verdaderamente nos quiere enseñar. Juan capítulo 8, Juan 8:34, dice así: Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. ¿De quiénes somos esclavos si estamos practicando pecado? Del diablo. Primera de San Juan también así lo dice. El diablo peca desde el principio y todo aquel que practica el pecado es del diablo, pero para eso vino Cristo a Jesús, para deshacer las obras del diablo, para pasar de oscuridad a luz, de muerte a vida. Y hoy tú y yo tenemos esa oportunidad a nuestro alcance. No está lejos, no está difícil, no está escondida, no hay que buscarla entre las cuevas, está al alcance de nosotros. Simplemente abrir y meditar en la palabra de Dios. Y cuando abres y meditas en la palabra de Dios, Cristo habla a tu corazón, se presenta delante de ti, quiere enseñarte el camino, porque dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú sigues a Cristo, entras con el Padre. Pero si lo sigues, solamente yo soy la puerta, dice Cristo Jesús. Cristo representa todo lo que necesitamos tú y yo para ser salvos. O sea, no hay que buscarlo escondido, ni pagar una gran cantidad de dinero, ni como te digo, irte lejos allá. No, es que tienes que viajar hasta la India, o tienes que irte hasta el Tíbet y allá buscar la verdad en Cristo. La tienes en tu casa. Es más, yo aquí la traigo, es mi palabra, la palabra de Dios. Aquí traigo su palabra. Y yo creo que todos aquí tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Así que no va a haber una excusa en la cual podamos decirle, no, Señor, es que yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no comprendía. La Pascua quiere decir pasar por alto. Y quiero que veamos 2 versículos nada más. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A quién puso para pasar por alto nuestros pecados? A Cristo Jesús. O sea, lo importante es que tú aceptas a Cristo como tu Salvador y le dices, yo acepto que tú me vas a dar la gracia prometida y el poder que necesito para vencer, y mis pecados pasados son pasados por alto. ¿No te parece maravilloso eso? Pero eso es si tú aceptas a Cristo como Salvador. Si tú te rindes a Él, tus pecados pasados, si fueren rojos como la grana, si fueren como lo peor, lo más, van a ser emblanquecidos como blanca lana, porque quedan en el pasado. Esa es la promesa de Dios. Es una promesa que cuando tú la aceptas, la vives, imagínate que te quiten el peso de tu pecado.
Aquello que traes cargando desde no sé desde cuándo puedes estar cargando tu pecado y no lo sueltas, y es que yo cometí esto y yo hice aquello y yo le hice daño a tal o cual o me hice daño a mí, y no, yo no creo que Dios me perdone todo eso. Pero cuando sueltas ese pecado, cuando te rindes a Cristo, cuando le pides perdón a Él y a aquellos que has ofendido, y aceptas el perdón para tu vida, todos tus pecados son pasados por alto, y de ahí en adelante eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Esa es la promesa. Es una promesa de Dios que no tenemos por qué dudar. No tenemos por qué decir, ¿y será que yo puedo? ¿Será que en mí se puede? Eso a lo mejor es para otros, pero yo he hecho tantas cosas malas que no, está difícil. Miren, otro versículo, Hechos 17:30. Hechos 17:30. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Qué dice que pasó por alto? Nuestros tiempos también de ignorancia. Pero ahora ya no eres ignorante, ya no le puedes decir al Señor, Señor, es que yo sigo siendo ignorante. Yo cuando estudio con alguien la fe de Jesús o empezamos a hablar de la palabra de Dios, siempre le digo, mira, esto que estamos estudiando es muy bonito, te va a cambiar la vida, te la va a cambiar, pero también es una responsabilidad. Porque tú y yo que hemos estudiado la palabra de Dios, no tenemos excusa alguna de decirle, Señor, es que yo no sabía. Es más, la ignorancia voluntaria también es pecado. Es que prefiero no saber para no ser culpable. No, si tienes a tu alcance todo lo necesario para aprender, pero tú tapas tus oídos y tus ojos para no comprender y no saber y no entender y no nada, eso es ignorancia voluntaria y también es pecado, porque tú estás eligiendo eso, a pesar de que tienes a tu alcance todo lo necesario. Entonces imagínense, el día 14 llegaban ahora sí con los corderitos y hacían el sacrificio. ¿Qué día murió Cristo Jesús? El 14, entre las 2 tardes. No lo vamos a leer, aquí viene en la Biblia, cada cuándo tenían que hacer el sacrificio. Todo lo que les estoy diciendo aquí viene, usted puede leerlo en Éxodo 12, en el capítulo 11, 12, en Levíticos, hay mucho de donde usted pueda leer todo eso. Pero entre las 2 tardes, Cristo Jesús murió un viernes, y ahí es donde tenemos que meditar en lo que Cristo hizo por nosotros. Cayó un viernes a las 3 de la tarde y ya estaba siendo sacrificado. Pero ¿qué pasó entre el día 10 y el 14? Que estaba separado Cristo, que el cordero era separado y que tenía que ser declarado por el sumo sacerdote que era limpio y puro y sin mancha. Cristo Jesús, no sé si ustedes recuerdan la escena, cuando no la vamos a leer, busquen en la Biblia, aquí, ahí viene, o la leemos. No, porque está Cristo con los discípulos y les dice, hey, vayan a tal lugar, van a encontrar un pollino que no ha sido montado, le van a decir al dueño que yo lo necesito, el dueño se los va a dar y me lo van a traer. Era la costumbre que los sacerdotes agarraban los corderitos que iban a ser sacrificados y caminaban por Jerusalén en una de las calles, y la gente estaba a los lados y estaban con las palmas y estaban, porque eran los corderos del sacrificio. Pero Cristo se adelantó a la procesión de los sacerdotes y agarró el pollino y se montó en él. El caso es que Cristo se adelanta a los sacerdotes, y ahora nosotros conocemos la escena donde va Cristo caminando con el pollino y montado en el pollino, y los sacerdotes allá a lo lejos venían caminando con todos los corderitos, pero la gente estaba vitoreando a Cristo Jesús. Hosanas, hosanas, y le ponían las palmeras, y era la procesión que llevaban, y los sacerdotes le dicen a Cristo, hey, cállalos, calla a la gente. Y nosotros conocemos la historia que dice que Cristo les dijo, miren, si ellos callan, las piedras hablarán. Eso fue
al inicio, en el día 10, cuando el cordero era separado, ¿qué pasó del 10 al 14? ¿Dónde estaba Cristo del 10 al 14? Hay un montón de versículos. Por ejemplo, no los busquen, nada más se los voy a decir. Mateo 21, 23 se presenta con el sacerdote, pero déjeme decirle, acuérdense ustedes, se van a acordar ahorita, cuando a Cristo Jesús llegan y le dicen, oye, hay una mujer que ha enviudado 7 veces y se ha casado con 7 hombres, porque todos eran hermanos y tenían que ir, así era la costumbre en aquel tiempo. ¿De quién va a ser en el cielo la esposa? Ustedes son ignorantes, en el cielo ni se casan ni se dan en casa, son como ángeles. Y se quedaban maravillados y ya no le preguntaba nada. Zacarías 9:9, ahí es donde está esa profecía que se da mucho tiempo anterior. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando también le preguntaban a Cristo, ¿a quién es lícito dar el tributo? ¿A César o al Dios? No, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oh, se quedaban maravillados. Y así durante los 4 días se fue presentando uno tras otro, le hacían preguntas y dice la palabra de Dios que se quedaban callados porque no encontraban ningún defecto en lo que Cristo les decía. Durante esos 4 días Cristo fue probado en todo momento. Por ejemplo, en Mateo 21, 23 fue probado por los sacerdotes y ancianos. En Juan 18, 38 por Pilato. En Juan 18, 19, 24 Anás el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes cuando hasta Pilato dijo, yo me lavo las manos, yo no encuentro ninguna falta en este hombre? O sea, con todos los que se fue presentando, todos decían, yo no encuentro ninguna falta en este hombre. Todavía antes de morir, el ladrón en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Nosotros verdaderamente somos pecadores, somos ladrones, pero este hombre no cometió pecado, no tiene nada por qué estar aquí pagando por ello, en los ladrones. Y todavía antes de eso, cuando empezó a oscurecerse el cielo y que empiezan a temblar y estaba ahí uno de los guardias, ¿y qué fue lo que dijo? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Durante los 4 días hasta el momento de su muerte, Cristo fue declarado sin pecado, sin mancha. Ahora, la costumbre era que cuando ya se acercaba el momento, porque tenían que entrar a la fiesta de la Pascua, de paso déjeme decirle que alrededor de 250,000 del pueblo de Israel, de los judíos, venían de todos lados para esas fiestas. O sea, se llenaba Jerusalén. Y ya iba a llegar el momento en que ya era la fiesta de las Pascuas y no tenían que estar ahí colgados en la cruz muriendo nadie. Entonces iban y les pegaban en las piernas para que el cuerpo cayera y se ahogaran. Cuando llegan con Cristo, ya había muerto. Ni un hueso fue quebrado. Derramó su sangre como el cordero, pero ni un hueso fue quebrado cumpliendo la profecía. El cordero sin mancha, sin huesos quebrados, sin ninguna enfermedad, de 1 año puro. Ahora, otra cosa, una profecía, ustedes digan si fue casualidad o fue que así Dios lo dijo. Para Dios, un día, ¿cuánto es? 1000 años. Aquí traigo los textos, pero no los vamos a ver. Pero, ¿cuántos de miles de años pasaron desde Adán y Eva, desde el pecado, hasta que Cristo vino a morir en la cruz? 4,000 años. Un día por año. También era un simbolismo. Cristo no se presentó como cordero. Tenía que pasar todo ese tiempo y aunque era el ángel de Jehová, aunque estuvo con su pueblo presente en todo momento, no se presentó como el cordero de Dios. Se presentó como el cordero de Dios cuando Juan lo vio y dijo, hey, ahí viene el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Dios me dijo que aquel que la paloma bajara, en él era el cordero de Dios y lo reconoció. Cristo es el cordero de Dios, queridos hermanos. Todo en la Biblia, todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis te habla de Cristo. Pero ¿saben cuál es el tema más importante? Es la segunda venida de Cristo. De lo que más habla la palabra de Dios es de la segunda. Habla mucho de todo esto, de la muerte en la cruz, de la resurrección,
pero habla mucho más de la segunda venida de Cristo, donde Él prometió que vendrá otra vez. Pero ya no vendrá a la tierra como cordero, sino ahora viene como Rey de reyes y Señor de señores, que ya no viene a la tierra a volver a pisar esta tierra, sino que los muertos en Cristo y los justos en Cristo serán llevados con Él en la nube. Cristo viene y todo ojo le verá. Y los reyes de la tierra y los que le traspasaron se lamentarán. Y yo espero que ninguno de nosotros estemos entre esos que se van a lamentar por no haber aceptado a Cristo como Salvador y aceptado su gracia, su perdón, su redención, su paz, su amor. Todo te lo ofrece, todo lo tienes a tu alcance si tú lo quieres. Pero acepta a Cristo como tu Salvador. Después acepta el perdón. Pide el perdón y acepta el perdón que te ofrece y acepta el poder de lo alto para salir victorioso ante el pecado. Porque esto también viene junto con la gracia, viene el poder. Por eso dijo Cristo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cosas mayores que yo hago, ya nos va a tocar, si llegamos hasta ese momento, ya nos va a tocar hacer cosas mayores de las que Cristo hizo. Mayores. ¿Y saben cuál es la mayor? Que podemos hablarle a otros del plan de salvación y va a traerlos de la oscuridad a la luz admirable, de la muerte a la vida. Ese es el mayor de los milagros. Y llenos del Espíritu Santo, con el cuarto ángel que alumbrará todo el mundo, nosotros iremos a predicar las buenas nuevas de salvación y la segunda venida de Cristo, que viene por ti, que viene por mí, para llevarte para morar con Él y después venir a una tierra ya restaurada, a morar por toda la eternidad. ¿Vale la pena o no vale la pena? Se nos quedan muchas cosas, queridos hermanos. Tenemos 5 minutitos para ir dando el cierre. Cristo Jesús, como cordero inmolado, fue llevado a la cruz, a la muerte. Ahora la pregunta es, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Tú y yo, ¿qué le vamos a decir a Cristo? Porque Él no se quedó en la cruz. Él fue llevado a una tumba. Así como decía también la palabra de Dios, porque después del día 14 que se celebraba la Pascua, el día 15 se celebraba, desde el 14 también ya empezaba el pan sin levadura y las hierbas amargas. Y ese es un tema que ya una vez creo que lo di también aquí en la iglesia, pero el pan, lo que simboliza el pan sin levadura, las hierbas amargas. Y al siguiente día, las primicias, y dice que Cristo fue hecho primicia. O sea, Él resucitó de entre los muertos porque dijo, yo tengo la potestad, Dios me dio la potestad de tomar, de quitar y de volver a tomar la vida. Y no tenemos un Dios, un Cristo que vino y se quedó en la tumba y que todos vamos y adoramos una tumba, no, ni una cruz. Cristo vino, estuvo en la tumba, pero resucitó. El domingo muy de mañana ya estaba resucitado, ya María y todos los que se acercaban a la tumba decían, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está? Pero Cristo, para que tú y yo tengamos esa esperanza, porque es una esperanza viva, que así como resucitó de los muertos, tú y yo habremos de resucitar si vamos a morir. Pero no solo eso, que tú y yo vamos a pasar del pecado a la vida. Eso es también lo que simboliza para el cristiano, que tú y yo tenemos la esperanza de pasar de muerte a vida en Cristo Jesús, cuando tú tomas la decisión del bautizo, cuando bajas en las aguas del bautizo. Estás muriendo al pecado, al yo antiguo, al que hacía todo lo malo. Pero cuando surges del agua, surges nueva criatura en Cristo Jesús. Y viene el poder de lo alto para redimirte y para darte el poder para seguir andando en esta tierra. Pero ya con una visión muy diferente, querido hermano. Créemelo, cuando tú tienes una experiencia con Cristo, todo cambia. Todo cambia en tu vida. Miren, déjenme, vamos a ver nada más estos 2 versículos. Gálatas. Déjenme confirmo. Gálatas 3, del 26 en adelante. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Miren, se oye muy fácil, muy rápido lo dije, pero todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás, ¿qué? ¿Qué es lo que te pone cuando tú te bautizas? Su justicia. Ya delante de Dios no eres más un trapo de inmundicia, porque ahora Dios te ve a través de Cristo Jesús, con su manto, su justicia, lo que Él hizo por ti en la cruz, en la Pascua. Por eso es importante meditar, y créanmelo, no tocamos ni 5% del resumen que yo traía, pero es mucho, y dije, no lo vamos a poder tocar ni de chiste. Y eso de meditar en la muerte de Cristo, créanmelo, puedes pasarlo una hora, horas y horas meditando y orando y agradeciendo a Dios por lo que Él hizo por ti. Pero sigue diciendo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, y aquí viene la palabra interesante, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ya no somos más gentiles, queridos hermanos, porque aquí lo dice. Acuérdense que todos los pactos tenían que llevar de por medio un sacrificio y sangre. Abraham, cuando hizo el pacto con Dios, sacrificaron y había sangre. Normalmente cortaban el sacrificio y lo ponían hacia los lados, y allá al final se juntaban las dos personas con la sangre y hacían el pacto que iban a ellos a hacer. Y Dios hizo un pacto con Abraham igual, en que en él serían benditas todas las naciones, en su descendiente, su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo Jesús serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Cristo se sacrificó y derramó su sangre para que ahora nosotros podamos ser, así como dice aquí, según la promesa, linaje de Abraham. Tú y yo ya no somos gentiles, ya olvídate de esa palabra. Tú y yo que aceptamos a Cristo y vivimos esa experiencia con Cristo día a día, somos linaje de Abraham, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido, o sea, pueblo adoptado por Dios, pero ya no adopción, sino que somos la sangre, o somos hijos de Dios. Eso es lo que representas para Dios. Eres su hijo. Él levantó un pueblo allá en el desierto con Moisés para que fuera la luz del mundo, pero ahora tú y yo podemos ser esa luz del mundo, porque esa es la promesa. Ya no eres esclavo, ahora eres libre en Cristo Jesús. Ya no eres esclavo del pecado y de Satanás, ahora eres libre en Cristo Jesús. Ya no estás en tinieblas y en oscuridad, ahora andas en luz y consciente de lo que estás viviendo. Ya no vives tropezando todos los días en el pecado, sino que ahora con la luz de Cristo te das cuenta y disciernes cuál es el pecado y te apartas de él para no caer más en ese pecado. Ese es el poder de Dios que te quiero ofrecer a ti y a mí, y está a nuestro alcance. Yo creo que alcanzamos a ver el inicio solamente, pero solamente con el inicio ya nos está hablando y nos está llevando a que meditemos en Cristo Jesús. Estos días que el mundo celebra para irse de vacaciones y andan para arriba y andan para abajo, y es pérdida de tiempo. ¿Saben cuándo termina? Porque era la Pascua, luego el día 15 el pan sin levadura, empezaban 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Ahorita estamos en la fiesta de panes sin levadura según la Biblia, así que meditemos en todo esto, busquemos estudiarlo en la palabra de Dios, digámosle a Dios que nos muestre qué quiere que entendamos de todo esto y la importancia de aceptar a Cristo como tu Salvador, que tú y yo podamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y caminar con Él todos los días hasta que Él venga por segunda vez para que nos lleve a morar con Él, ahora sí que por la eternidad, y poderlo ver cara a cara y agradecerle por lo que Él hizo un día de Pascua ya hace casi 2000 años.